Las clases, esta sería la clase número 4, en la cual le puse como título Introducción a las permutaciones. Lo siguiente que vamos a ver son permutaciones, que es una técnica de conteo. Para que podamos entender lo que son las permutaciones, es necesario que podamos definir primero qué es una combinación y qué es una permutación, y distinguir las diferencias o establecer sus diferencias entre combinación y permutación, que son los dos subtemas importantes de estas técnicas de conteo. De esta manera, entender claramente cuándo es posible utilizar una combinación y cuándo utilizar una permutación. Ahorita con algunos ejemplos y con clases posteriores veremos o identificarán bien la diferencia de una combinación, o cuándo utilizar una combinación y cuándo utilizar una permutación, cuando queramos cuantificar elementos de algún evento. Entonces, dependiendo del evento, cuando queramos cuantificar ese evento, o vamos a utilizar permutación o vamos a utilizar combinación. Definiciones. Una combinación es todo arreglo de elementos en donde no nos interesa el lugar o la posición que ocupa cada uno de los elementos que lo constituye ese arreglo. Ahorita les pondré un ejemplo para que lo entiendan mejor. Lo importante es que en una posición no nos interesa el lugar o la posición, mientras que una permutación también es un arreglo de elementos, pero aquí sí nos interesa la posición que ocupan esos elementos dentro de los arreglos. Repito, en una combinación no nos interesa la posición de los elementos. En una permutación sí nos interesan las posiciones de esos elementos. Para que podamos ver de manera más objetiva la diferencia entre combinación y permutación, plantearemos una situación basándonos en partidos de fútbol. Por ejemplo, si consideramos 4 equipos de fútbol que son finalistas de un torneo, el equipo A, el equipo B, el equipo C y el equipo D. Tenemos 4 equipos que son finalistas de un torneo. Para que entendamos qué es una permutación, les daré este ejemplo. Me pregunta, ¿de cuántas maneras pueden quedar asignados los títulos de campeón y subcampeón, dados estos 4 equipos? ¿De cuántas maneras podemos decir tal equipo es campeón y tal equipo es subcampeón? Realizo esta tabla. Como tenemos 4 equipos, el A, B, C y el D, una de las maneras es que el equipo A sea el campeón y que el equipo B sea el subcampeón. Otra manera es que el equipo A sea campeón, el C sea subcampeón. Otra distinta es que el equipo A sea campeón y el D subcampeón. Y así para cada uno de los otros equipos. Hay 3 maneras que el B sea campeón, mientras los subcampeones sean A, C, D. Hay 3 maneras en que el equipo C sea campeón y subcampeones sean los equipos A, B, D. Y lo mismo para el equipo D. Entonces, contestando esta pregunta, ya tenemos asignadas todas las maneras en que pueden ser presentadas o asignados los títulos de campeón o subcampeón. Si nos ponemos a contar estas casillas, tenemos 12 maneras distintas. O sea, 1, 2, 3, así hasta la manera número 12. Tenemos 12 maneras distintas en que pueden quedar asignadas estos títulos para estos 4 equipos. Como ven, en la permutación sí importa la posición, sí nos importa. Porque en este caso tenemos 4 equipos de fútbol para asignarlos en 2 posiciones. O sea, un equipo de fútbol puede ser campeón o puede ser subcampeón. Una cosa es ser campeón. Si es campeón, no puede ser subcampeón. Entonces, dependiendo de la posición en la que se encuentre el elemento, por ejemplo A, que es una manera. Si es campeón, no puede de ninguna manera ser
subcampeón. Entonces sí nos importa la posición que le asignamos al equipo A. La posición que puede tener es la de campeón o la de subcampeón. Son cosas distintas. Aquí sí nos importa la posición. Por ejemplo, la posibilidad AB, que el equipo A sea campeón y el equipo B sea subcampeón, es una posibilidad muy distinta a la de A, donde el B es el campeón y el A es subcampeón. AB es distinto de BA, ¿sí? Por eso es una permutación, porque en la posición en la que se encuentre es diferente para cada evento. En cambio, como ejemplo, para una combinación, dado que consideramos estos 4 equipos, para ver un ejemplo de combinación podemos plantearnos la pregunta: ¿cuántos son los posibles partidos para definir los títulos de campeón y subcampeón? Una cosa es, en la permutación preguntamos cómo quedan asignados esos títulos, y en la combinación preguntamos cuáles son los posibles partidos, ¿sí? Entonces, como nos están preguntando cuántos son esos posibles partidos, tenemos la posibilidad de que la final sea A contra B, A contra C, A contra D, B contra C, B, D o C, D. Tenemos estos 6 posibles partidos. ¿Por qué? Porque en una combinación no nos interesa la oposición. Ejemplo, el partido AB es exactamente el mismo partido que sea el BA. El partido AB, América Cruz Azul, es lo mismo que Cruz Azul América, ¿sí? Entonces, en una combinación que el elemento A esté al principio o que esté en la segunda posición, nos da igual, no nos interesa, porque nada más nos están preguntando los partidos. Por eso no puse en esta tabla el partido BA. No está aquí BA. ¿Por qué? Porque BA como partido posible es lo mismo AB que BA. O sea, es el mismo partido. Esta habilidad la van adquiriendo conforme yo les vaya dejando tareas. Cuándo van a utilizar una permutación y cuándo utilizar una combinación. Eso va a depender de la pregunta que nos estén haciendo o lo que nos estén preguntando contar. Dependiendo de lo que queramos contar y cómo esté estructurada la pregunta, es si vamos a utilizar una permutación o si vamos a utilizar una combinación. Repito, en la permutación sí importa la posición y en la combinación no nos interesa la posición de los elementos.